El Sistema de Radio y Televisión de la UCSG presenta Inclusión Total, un espacio de emprendimiento y proyectos sociales. Inclusión Total, bajo la conducción de John Ávila. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Les saluda John Ávila en el programa Inclusión Total, un programa dedicado a fortalecer el emprendimiento de las personas con discapacidad. Nos escucha todos los días lunes a partir de las 5 de la tarde por señal 1190 AM y por la red social de Facebook de la radio, UCSG Radio. Los días jueves a partir de las 5 de la tarde nos subimos a nuestros canales de YouTube y Spotify. Asimismo, los fines de semana, de viernes y sábado, subimos las cápsulas en TikTok, en que enviamos ciertos extractos, pequeños contenidos de las entrevistas que realizamos nuestros invitados y de las cápsulas de deportes, el tema de lo que es deportes inclusivos, el tema de Pochi para Todos y también el tema de lo que es tips legales. Entonces eso lo puede ver también en nuestro canal de Inclusión Total en TikTok. No todo el programa, solamente son ciertos pedacitos de las entrevistas. Las entrevistas completas siempre usted las va a poder ver en YouTube y escuchar en Spotify. Quiero agradecer también el apoyo sincero que nos apoya siempre del CONEL LATAM a través de este espacio para hacerlo llegar a ustedes, los televidentes con discapacidad. Bien, hoy nos acompaña Félix Cadena. Félix, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Para comenzar, nos da una pequeña descripción, justamente, una pequeña reseña profesional suya para que nuestra audiencia nos cuente, sepa quién es Félix Cadena y a qué se dedica. Félix, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan y nos ven por este programa. Gracias por la invitación. Soy Félix Javier Cadena Minocta. A veces se olvida la gente de pronunciar el apellido de su madre. Hay que recordar que vivimos en una sociedad donde el machismo tiene que ir siendo erradicado. Y recordar el apellido de la madre siempre va a ser importante y necesario. Ahora, tengo 46 años. Soy de profesión economista, tengo un par de masterados en desarrollo y en temas de gestión de riesgos. Tengo varias especialidades. Actualmente estoy desarrollando mi doctorado en temas de estadísticas y ciencias sociales. Eso dentro de lo que es mi vida académica. Adicional a eso, he sido docente en algunas universidades. Hasta hace poco estaba dando clases en una universidad de acá de Guayaquil. Por ahora, eventualmente doy asesorías a algunas ONGs y organizaciones que todavía recuerdan que puedo trabajar normalmente. Porque una de las cosas que el día de hoy vamos a conversar y espero que podamos toparlo es el tema de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, ¿no? En todo caso, ese soy yo, tengo 46 años, casado, felizmente casado con una doña que me soporta y me quiere aún desde que adquirí mi discapacidad. Mira, conozco un montón de gente, conozco tanta gente a la cual su matrimonio se le ha roto una vez que adquirió la discapacidad, que yo todavía sigo diciendo que es una bendición contar con mi compañera de vida. Ese soy yo. Así es, Félix. Y en el siguiente bloque vamos a ver el tema ya de los desafíos y retos de las personas con discapacidad. Pero antes de entrar a ese bloque, y casi que una pregunta de cajón que yo la tengo siempre para todos mis invitados que tienen discapacidad, porque hay unas personas que trabajan para la discapacidad que invito. Pero a las personas con discapacidad les pregunto, ¿tu discapacidad es adquirida o es congénita? A ver, yo adquirí mi discapacidad en el año 2017, el 3 de diciembre. Fue un tema bastante particular porque yo estaba iniciando tal vez esta ola de delincuencia que vivimos hoy, ¿no? Yo estaba guardando mi vehículo y alguien quiso llevárselo. Por desgracia, parece que el jovencito, porque era un joven, no habrá tenido más de 20 años, el joven que quiso llevarse el carro me dejó regalando un disparo
Esto afectó mi médula, no me la cercenó por completo, pero sí me la lastimó a nivel de T4, T4, T5. Así que, es decir, yo desde el pectoral, desde mi pecho para abajo, tengo reducidas mis capacidades, reducidas mi sensibilidad sobre todo. Y dime una cosa, Félix, acaba de mencionar hace poquito que gracias a Dios tiene una esposa que lo ha apoyado en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas, y justamente con este tema de discapacidad. Pero usted en algún momento se quebrantó, en algún momento dudó. Por supuesto. Yo creo que todos aquellos que hemos adquirido en el tiempo, que hemos vivido este trauma de adquirir un tema de discapacidad, porque en un primer momento, sea como sea, siempre va a ser un trauma, ¿no? Claro. Siempre nos vamos a ver quebrado de alguna manera. De hecho, ¿sabes? Una cosa interesante, mi estimado John, es que yo no sabía antes de mi discapacidad que yo tenía un problema de ansiedad y depresión, ¿sí? Yo toda la vida lo traté como una cuestión de que sí, que me siento un poco decaído, vamos a conversar con los amigos, nos vamos a conversar un rato, y esa era mi forma de regular esta situación. Es Claro. solo después del tema de adquirir la discapacidad que yo recibo ya atención médica, recibo atención psicológica. Mira lo que es la vida, ¿no? Normalmente las personas sin discapacidad vivimos vivimos todos en conjunto, ¿no? Sin considerar la salud mental como algo tan necesario y tan importante. Y creemos que somos sanos o nos consideramos sanos por el miedo a ser atendidos desde nuestra salud mental. Y es una tara que llevamos todos realmente, porque de una u otra manera siempre vamos a tener un tipo de afectación. Como te decía, mi discapacidad es adquirida, fue por un evento traumático, fue por un disparo, pero esto desencadenó que sí haya tenido una atención psicológica para lo que es el tema de sobrellevar esta nueva condición de vida. Sea como sea, es una condición totalmente diferente a la que tenía, ¿no? Gran parte de mi capacidad de movilizarme libremente, de desplazarme en una ciudad tan complicada como lo es Guayaquil, como desplazarme en un país tan complicado como es el Ecuador, sin medidas de accesibilidad y sin un criterio de inclusión generalizado, es complicado, ¿no? Así es. Uno Así es. pasa a otro nivel. Así es, y justamente todas esas aristas de lo que enfrentamos a las personas con discapacidad. Yo tengo una discapacidad visual, yo tengo tengo muy baja visión, y bueno, yo siempre digo a mis invitados y con quien converso, a mí no se me nota, o sea, tiene que la persona conocerme para decir, ¿sabes qué? Si me ves en la calle y no te saludo, no es que soy tirado que me las creo, cosas así, simplemente no te alcanzo a ver. Entonces, hay muchas cosas, muchos temas que hay que analizar justamente de la infraestructura, de la cultura de aquí de nuestro país en el tema de discapacidad, pero eso lo vamos a ver después de un corte comercial. Ahorita vamos a dejar unos videos, Félix, que tú nos enviaste justamente lo que tiene que ver con lo que es el tema de los retos y desafíos de las personas con discapacidad. Vamos a esos videos y regresamos a conversar contigo, ¿sí? La vida de una persona con discapacidad está llena de desafíos y adversidades que muchas veces son difíciles de comprender para quienes no las experimentan. Uno de los retos más comunes es enfrentar barreras físicas. Las personas con discapacidad a menudo se encuentran con edificios sin accesibilidad, calles sin rampas adecuadas o transporte público limitado. Estas barreras dificultan su movilidad e independencia. Además, las personas con discapacidad enfrentan el estigma y la discriminación en la sociedad. Muchas veces se les subestima o se les excluye de oportunidades debido a prejuicios y falta de comprensión. Esto puede afectar su autoestima y limitar sus posibilidades de desarrollo. Las limitaciones en actividades cotidianas también son una adversidad que enfrentan las personas con discapacidad. Tareas simples como vestirse, alimentarse o desplazarse pueden requerir esfuerzos adicionales o adaptaciones. Esto puede generar frustración y dificultades para llevar una vida independiente.
El acceso a oportunidades educativas y laborales es otro desafío importante. Las personas con discapacidad a menudo encuentran barreras para acceder a una educación de calidad y para conseguir empleo en igualdad de condiciones. Esto limita su desarrollo personal y profesional. Por último, las barreras emocionales y psicológicas también son una adversidad a la que se enfrentan las personas con discapacidad. La falta de aceptación propia, la ansiedad y la depresión son desafíos frecuentes. Es fundamental brindar apoyo emocional y psicológico para superar estas barreras. A pesar de todas estas adversidades, las personas con discapacidad demuestran una increíble fuerza, resiliencia y determinación para enfrentar y superar los obstáculos que se les presentan en su camino. BBNB, superando adversidades juntos. En BBNB, estamos comprometidos en apoyar a las personas con discapacidad, brindándoles las herramientas, el apoyo y las oportunidades necesarias para que puedan superar las adversidades y alcanzar una vida plena e inclusiva. Para más información y cómo unirte a nuestra comunidad, visita nuestra página web en www.bbnb.pe o contáctanos en info@bbnb.pe. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love you won't ever be alone, my summer love. Been waiting for you, my love. Completely a fool. Been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is Enseguida volvemos con más de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Usted está en sintonía de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Bien, regresamos a Inclusión Total, un programa dedicado a fortalecer el emprendimiento de las personas con discapacidad. Nos escucha todos los días lunes a partir de las 5 de la tarde por el 1190 AM y por la red social de la radio, UCSG Radio. Los días jueves los subimos a nuestro canal en YouTube, Spotify, Inclusión Total. Y asimismo puede ver cápsulas, extractos de las entrevistas de nuestros segmentos en TikTok, Inclusión Total. Una vez más, agradecemos a Telconet Latam por apoyar a la discapacidad sin ningún tipo de condiciones y con mucho amor a la discapacidad. Félix,
Estábamos conversando un poquito de tu discapacidad, estamos con Félix Cadena, economista, nos mencionaba, ha sido catedrático y una discapacidad adquirida, desgraciadamente, por la ola de inseguridad que vivimos ya ahorita con mayor énfasis, pero bueno, Guayaquil siempre ha sido una ciudad un poco insegura y que, bueno, poco a poco ha ido aumentando esos niveles de inseguridad. Y te decía, bueno, ¿qué tanto te afectó? Y ya entramos un poquito a la parte de las aristas de la infraestructura y que tú, como docente, como investigador, te has dedicado justamente a ver tantas falencias que hay no solamente en los edificios o en entidades públicas, sino también en las entidades privadas. Algunos creen que con la rampa es suficiente. ¿Es suficiente con una rampa? Hay que considerar, mi estimado John, que muchas veces nos quedamos en el tema de la accesibilidad y la inclusión desde el punto de vista físico. Es decir, del tema de las rampas, del tema de los parantes, del tema de adecuar ascensores, de adecuar espacios para una silla de ruedas. Pero también nos olvidamos de que existen otros tipos de discapacidad, la discapacidad intelectual, la discapacidad psicosocial, que también requieren aspectos necesarios e importantes para lo que es su accesibilidad, sobre todo al tema de educación y al tema de salud. En este sentido, yo sí, en mis redes sociales, si en algún momento creo que ustedes van a compartir varios de mis videos, yo tengo un pequeño segmento, he creado ahí mi red social personal que se llama Aventuras sobre Ruedas, ¿no? Y lo que yo describo es qué es lo que nos ocurre a las personas en silla de ruedas, ¿sí? Al momento de desplazarnos en la ciudad. Por ejemplo, uno de los casos más anecdóticos que te puedo dar es lo que me ocurrió yendo en algún momento, me invitaron a una reunión en la nueva calle Panamá, ¿no? Ese sector que ha mejorado una barbaridad desde el punto de vista turístico, que tiene mesitas y espacios para que los turistas nacionales, internacionales, extranjeros puedan compartir ahí un espacio. Pero resulta ser que si quieres andar en una silla de ruedas es imposible, porque todas las sillas están en la mitad de la calle. Al centro del espacio, al centro de la vereda, han creado una zanja. ¿Dónde pones la silla? Por un lado está la silla de ruedas, por un lado está todo el mobiliario de los restaurantes, al centro tienes la zanja y al otro lado la calle y la vereda y el soportal, lo que está debajo de los portales, porque siendo una calle muy tradicional, tiene portales, los portales son totalmente irregulares, son escalera arriba, escalera abajo, escalera arriba, escalera abajo, tienes que subir y bajar. Por ejemplo, para llegar al Museo del Cacao, ahí tienes 4 escalones para bajar. ¿Cómo lo bajo en silla de ruedas? ¿Sí? Y de ahí para subir nuevamente a la vereda son otros 4 escalones, ¿entiendes? Es muy complicado andar en Guayaquil. Justamente ahora están haciendo obras de bacheo en la ciudad, ¿sí? Y muchas veces al momento de hacer estas obras se olvidan de que existe la rampa, ¿sí? Es decir, la rampa está ahí, pero te olvidas por qué se le ocurrió al que hizo el bacheo poner una capa de brea, ¿sí? Que genera un obstáculo. Y a lo que tú bajas de la rampa, que muy bonita la habrán construido, que muy regeneración urbana, pero al momento de bajar la rampa te vas a encontrar con ese taco, con ese obstáculo, con esa nueva vereda que te han puesto, de la brea que han considerado al bachear. Es decir, no hay un criterio técnico desde el punto de vista de la accesibilidad al momento de crear estas obras públicas. Ahora, Félix, ¿tú crees que es parte de la cultura o de repente las instituciones, ya sea municipales o de gobierno central, de más control? Porque yo te digo, por ejemplo, eso pasa con el asunto de las rampas, pero yo que tengo un cambio de mi discapacidad visual y también le perjudica a las personas que están en silla de ruedas. Hay muchas ciudadelas que me imagino que muchas personas por embellecer su casa ponen ciertas jardineras en las veredas.
y resulta que no hay espacio para que ni siquiera los peatones pueden transitar por la vereda porque tienen que bajarse la vereda a la calle porque está la jardinera al pie de la casa. Eso debería desaparecer, ese tipo una ordenanza. Es que, mira, ahí hay un tema muy particular, ¿no? Guayaquil es una ciudad, el Ecuador es un pueblo grande, muy grande, pero seguimos con algunas condiciones en las cuales nos podemos considerar un pueblo. Y eso es este sentido tan egoísta que tenemos de ver las cosas. Yo quiero tener lo más bonito, lo mío, sin importarme lo que pase con el resto. Yo te puedo decir que, por ejemplo, yo soy prisionero en mi hogar, pero totalmente prisionero en mi hogar. ¿Por qué soy prisionero en mi hogar? Porque vivo en una de estas urbanizaciones cerradas y todo eso, pero resulta ser que todas las veredas hay un obstáculo. En Ajá. todas las veredas algún vecino ha colocado o un macetero o ha hecho o ha hecho un arreglo en su vereda, ha puesto algún tipo de cemento, algún tipo de cuestión. Y encima, si quiero bajar a la calle para poder desplazarme a nivel de calle, se les ocurrió poner reductores de velocidad, ¿sí? Sin criterio técnico tampoco. Entonces, dime, yo no puedo andar por la vereda, yo no puedo andar por la calle, ¿qué quieren? Que vuele, ¿sí? Entonces, yo soy un prisionero en mi propio hogar, para que entiendas. Y esto es un poco la dinámica que vivimos a nivel nacional. Y es mira, a ver, las personas, las mujeres tienen un tema de lucha de años y han conseguido un espacio hoy por hoy ya, por ejemplo, para estas elecciones. Dije que no iba a tratar el tema de política, pero déjame tratar solo este punto. En el tema de elecciones ya tenemos paridad de género, ¿sí? Paridad de género. Pero resulta ser que si tú exiges que hayan condiciones para las personas con discapacidad, los primeros que te van a saltar son las mismas personas sin discapacidad. Los que van a decir, no, ¿y por qué vamos a tener que sacrificar nosotros para unos pocos? Y nosotros también tenemos una lucha de muchos años. Las personas con discapacidad han logrado mucho, pero el problema no pasa por el marco jurídico, pasa también por el no cumplimiento de este. Sí, tenemos un marco jurídico, tenemos una ley orgánica de discapacidad, tenemos derechos que deben ser cumplidos y deben ser acatados y deben ser respetados, pero por desgracia, muy pocos son las instituciones que así lo cumplen y que además tienen instancias para hacerlas cumplir. A nivel municipal hay una dirección de inclusión social ya, que se preocupó muchísimo en el tema de las sillas, en el tema de la rehabilitación, siempre desde una visión de la discapacidad desde la parte médica, desde la parte rehabilitadora, no desde la parte de inclusión social. ¿Sí? Cuando hablamos de inclusión social, hablamos de un aspecto muchísimo más importante. Bueno, Félix, ahora, hay un poco del tema de la ordenanza, que falta ordenanza, ciertas ordenanzas se cumplen, otras no, otras las personas no la cumplimos o no la cumplen las personas. Tiene que ver un poco más de la discapacidad para que se vaya poco a poco tomando más, digamos, no sé si la palabra sea en serio o que se la aplique, un tema más de empatía o de cultura. ¿Por qué te digo empatía? Porque de todas maneras, como yo te digo, pues a mí no se me nota mi discapacidad. Entonces yo digo a veces, la persona en sí debe tener un poquito ¿cómo te digo la palabra empatía? Porque tú no sabes qué está atravesando la otra persona. No necesariamente tiene que ser una discapacidad. La persona puede venir por un mal momento, puede venir enojada, puede ser una discapacidad, como tú dices, física, que se note la discapacidad física, pero puede ser una discapacidad intelectual que no se note. Entonces, uno debe tener un poco ya saber de que debes tratar bien a la persona, sea cual sea su condición, sea cual sea su estado. Tal vez falta cultura y empatía. Las dos cosas, mi estimado John, las dos cosas, definitivamente. Un poco esta cultura esta forma que llevamos de vivir, de priorizar lo nuestro, de priorizar el yo, esa situación que estamos atravesando como sociedad,
que suponíamos a partir de la pandemia que iba a mejorar un poco esto, ¿no? Porque decíamos, no, mira, todos estamos encerrados, que ahora sí la solidaridad se va a hacer más grande. No, lo único ¿Tú que crees que demostró es mejoró? que Para mí somos... empeoró. ¿Mandé? ¿Tú crees que mejoró? Para mí empeoró. Empeoró, por supuesto, empeoró. La gente se volvió mucho más egoísta, vio solamente más hacia adentro, hacia satisfacer sus necesidades. Y eso nos condenó, eso nos está condenando. Y hay el otro aspecto, hay lo cultural. A ver, dime tú, John, ¿dónde está dentro de las cátedras, dentro de la cátedra, de la parte de educación, el respeto hacia las personas con discapacidad? Hoy por hoy, un niño... Hay adultos que no tienen idea de lo que es, primero, la discapacidad, segundo, la forma de tratar la discapacidad. ¿Sí? Hay todavía personas, y mira, te voy a contar una anécdota. Hace un rato estábamos hablando acerca de cómo hemos afrontado el tema de adaptarme a la discapacidad. Una de las cosas que a mí más me golpeó en su momento fue que estando ahí en plena 9 de octubre, encontré un buen amigo, un amigo que habíamos estado en la universidad, con el que habíamos estado en una maestría, y me acerco en la silla de ruedas a saludarlo. Y lo tomo del brazo y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y saca 25 centavos y me da en la mano. No me digas. Esa es la lógica que tenemos. Una persona que me conocía de toda la vida, me ha conocido por años, pero sacó 25 centavos y me dio, porque lo que todavía muchas personas, profesionales jóvenes relativamente, todavía tienen metido en la cabeza que una persona en silla de ruedas va a mendigar. Una persona en silla de ruedas no tiene la capacidad de poder emprender o de poder trabajar o de poder vivir independientemente. Y esas son cuestiones culturales, porque no le enseñamos a nuestras niñez a que hay una diversidad de condiciones en este mundo, ¿sí? No es lo que creemos únicamente como personas. De hecho, imagínate, todavía hay en el lenguaje común persona normal y persona discapacitada. Por el amor de Dios, somos personas con discapacidad y sin discapacidad. Yo no soy anormal porque ando en silla de ruedas, ¿sí? Lo único que no tengo es la capacidad de ponerme en pie, pero de ahí no soy ningún anormal, que digamos, ni vuelo, como te decía hace un rato, como quieren que haga aquí en la Ciudadela, que me transporte volando, porque no me dan espacio para andar en ninguna parte. Algo así es lo que vivimos, es cultura y es empatía. Muy bien, Félix, muy claro, y así se están manejando las cosas. Yo creo que hay que trabajar un poquito más en la cultura y la empatía tal vez desde la cuna, ¿no? O sea, desde la educación desde casa. Pero tenemos que ir a un nuevo corte comercial y regresamos contigo, Félix, después de un momento, ¿sí? Enseguida volvemos con más de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Texas, all the way to New Orleans, where the girls cook catfish. And in LA, every chick's an actress. Hollywood status with the shaded glasses. To Detroit, yeah, the place that I rest, where the ladies got asses and la sex. And Hot Atlanta, y'all, is one of the best, where they speak Southern slang and smoke la cess. And New York women are way too fresh. Too much on your mind, let me ease that stress. I wish you all were mine, it's so selfish. Maybe I'm feeling myself too much, I guess. But to my ladies all across the... Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Usted está en sintonía de Inclusión Total
por el dial 1190 AM. Bien, regresamos a Inclusión Total, programa dedicado a fortalecer el emprendimiento de las personas con discapacidad. Nos escucha todos los días lunes a partir de las 5 de la tarde por su dial 1190 AM y por la red social de Facebook de la radio, UCSG Radio. Los días jueves nos escucha en nuestro programa completo, la entrevista completa con nuestros segmentos, en YouTube y en Spotify a partir de las 5 de la tarde en Inclusión Total. Puede ver extractos de nuestros programas, los tips en TikTok e Inclusión Total. Nos está acompañando el economista Félix Cadena. Hemos estado conversando justamente los retos y desafíos de las personas con discapacidad. ¿Cuál crees que es el mayor reto actualmente, Félix? A ver, yo creo que hay dos cosas que son necesarias considerar en este momento para las personas con discapacidad. Primero, la exigibilidad de derechos, ¿sí? Y aquí un tema interesante, tú puedes encontrar en este país tantas asociaciones, fundaciones y todo que trabajan para las personas con discapacidad, pero gran parte de ellos no tienen una discapacidad. Hay un viejo principio, bueno, un lema que tenían las personas que comenzaron a trabajar en la exigibilidad de derechos en los Estados Unidos, y era el tema de que nada de nosotros sin nosotros. Pero bueno, resulta ser que en el Ecuador, por ejemplo, mucha de nuestra legislación ha sido hecha, preparada, concertada por personas que no tienen ningún tipo de discapacidad. Por lo tanto, muy difícil entienden la lógica y entienden la dinámica de la vida de la persona que tiene una condición de discapacidad. Pero Félix, en defensa de ellos, yo te podría decir que muchas de esas personas que yo he entrevistado inclusive, muchas de esas personas trabajan para la discapacidad porque de repente justamente el entorno no les ayuda a que sus hijos tengan una educación, que tengan ese acceso. A veces el hijo que tenga de repente Down no está en condiciones de estar en una asociación, una persona con discapacidad física no tiene la fuerza como para estar en una asociación. Entonces son los padres, sobre todo las madres las más se empoderan esto aquí, son las que están en la lucha porque el hijo tenga todos sus derechos como personas con discapacidad. Entonces, ¿cómo lograr que estemos nosotros juntos? Pero es obvio que no todas las personas con discapacidad van a poderlo ejercer. A ver, aclaremos para que no se malentienda mis palabras. No he dicho que no deben hacerlo, he dicho que sí debería haber mayor presencia de las personas con discapacidad en la exigibilidad de sus derechos. Es decir, hoy por hoy quienes más trabajo hacen, y ni siquiera tiene que ser cuestionable. Realmente, si tú ves, la mayor parte de la política pública en el Ecuador ha sido hecha por personas que no tienen discapacidad. Pero la idea es de que ya vayamos tomando, te hablaba hace un rato del movimiento de mujeres, porque es algo así lo que hay que hacer, es decir, también empoderarnos, también las personas con discapacidad, comenzar a armar y organizar realmente nuestras necesidades y exponerlas. Eso por un lado. Y el otro lado está, dentro de esta exigibilidad de derechos, la participación y la inclusión en el mercado laboral. Una de las cosas que yo puse, por alguna razón te envié este video, el video que tal vez ya mismo han de colocar. Este video habla acerca de cómo muchas de las personas con discapacidad han sido relegadas del mercado laboral. Y ojo, y es algo que no se ha medido porque, por desgracia, en el Ecuador las estadísticas se pararon a raya en el 2021. Si tú revisas la página web del CONADIS y revisas cuántas personas hay laborando en el país, las estadísticas son de abril o de septiembre del año 2021, es decir, hace casi 3 años no tenemos estadística, no sabemos lo que pasó con el país. Yo levanté una estadística, un sondeo, no puedo decir que fue un censo ni fue un muestreo, pero sí fue un sondeo, con cerca de 40 organizaciones que trabajan con personas con discapacidad a nivel nacional, y cerca del 30% de ellos me decían que habían perdido su espacio laboral.
¿sí? Si habían perdido su trabajo durante la pandemia. ¿Qué sabemos de lo que pasó con las personas con discapacidad durante la pandemia? No tenemos estadísticas sobre eso. Es decir, tan invisibilizados estamos en algunos aspectos, ¿sí? Que ni siquiera esa estadística que debería ser pública, que deberíamos tenerla para poder tomar decisiones sobre lo que está ocurriendo con este grupo humano, existe. ¿Entiendes? Entonces, yo sí creo que uno de los mayores retos que tenemos es, primero, inmiscuirnos un poco más. Inmiscuirnos un poco más en la creación de política pública a favor de las personas con discapacidad, al Y, control y acción. Y y por el otro lado, mejorar el tema de controles estadísticos. sí, justamente te iba a preguntar eso ahí viene algo parecido al tema de lo que hablábamos de la rampa, de las ordenanzas. De repente, aquí tampoco se cumple la ley con el tema del porcentaje que debe haber en las empresas, en este momento es el 4% de personas a partir de 25 personas en adelante, ¿verdad? Debe haber un porcentaje de personas con discapacidad trabajando. Eso el Ministerio de Trabajo controla, no controla. La mayoría, mira, a partir de, y esto lo hemos conversado con algunas personas de algunas organizaciones acá en Guayaquil, pero resultó ser que algunos de los inspectores que se hacían cargo de la revisión del cumplimiento del 25 de cada número determinado de trabajadores, tú debes tener un número, ya debes comenzar a contratar a una persona con discapacidad, resulta ser que los inspectores de trabajo primero se fueron eliminando. Es decir, no tan solo el problema con la discapacidad, sino que a nivel general hay menos inspectores de trabajo. Ya. Segundo, los inspectores de trabajo van hacia las cosas macro, hacia las cosas más importantes. Es decir, este segmento, la revisión de que se esté cumpliendo, de que la contratación se esté dando, es lo menos importante para ellos. Por lo tanto, ese control se ha ido reduciendo casi al mínimo, por un lado. Por otro lado, también tenemos un tema que no se ha medido nuevamente. En el Ecuador tenemos muy poca estadística acerca de las personas con discapacidad y muy poco control además, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que a mí me pasó, ni bien me ocurrió la discapacidad, es que me llamaron dos empresas, una empresa muy grande y una empresa mediana, a pedirme que les preste el carnet de discapacidad. Yo, Ya. como todavía era nuevo en el tema, todavía no manejaba la cuestión de la ley orgánica, todavía no estaba muy claro, no entendía por qué. Y resulta ser que muchas empresas usan este mecanismo para poder contratar tutores, ¿sí? Porque la ley te lo permite, ¿no? La ley te permite que tú contrates a una persona con la apariencia o bajo la formalidad de ser un tutor, eh, eh, de ser un cuidador, para que ella pueda trabajar y tú cancelas los honorarios a las personas con discapacidad. Bueno, resulta ser que me llamaron fue por eso, para que yo preste mi carnet, para que ellos puedan cumplir la ley, pero a su vez van a contratar a una persona que yo no conozco. ¿Entiendes la dinámica? Y nada de esto tenemos claridad porque no existen los controles adecuados eh, a nivel del Ministerio de Trabajo. Tú puedes ingresar a la página del Ministerio de Trabajo y no vas a encontrar información sobre estos temas. No vas a encontrar el número de empresas sancionadas por no contrato de las personas con discapacidad, no vas a encontrar información sobre el número de personas o empresas que han sido contratadas bajo este criterio. Son cosas que se han ido mal usando y por eso es importante que sea como sea, seamos también las personas con discapacidad, gracias a aquellos que lo están haciendo sin tener una discapacidad o porque tienen una persona con discapacidad en su familia. Muchas gracias por ser activistas, pero también tenemos que tomar parte ya nosotros. Yo creo que una de las cosas en las cuales hemos ido fallando las personas con discapacidad es habernos también comido el cuento de que somos incapaces, habernos comido el cuento de que estamos limitados, habernos comido el cuento hasta cierto punto, ese imaginario que se fue creando a nivel de la sociedad de que una vez que adquieres una discapacidad
te vuelves incapacitado, Félix. tiene que ir eliminándose. Sí, Félix, ya nos queda poco tiempo, pues no quiero dejar de escapar una preguntita en el tema justamente de lo que tiene que ver lo laboral y la falta de, no de capacidad, no de capacitación. En el sentido, no sé, si un organismo, ya sea el CONADI, el Ministerio de Inclusión, un organismo que se haya encargado también de preparar a la persona con discapacidad para el ambiente laboral con ciertas competencias, esas blandas o duras. Porque, ¿qué es lo que pasa? Algunas empresas, mencionando la pregunta anterior, algunas empresas o no cumplen y si te contratan, no ven mucho tus competencias, ¿no? Que para cumplir con la ley y te ponen a, qué sé yo, a sacar copia, ese tipo de cosas. Entonces, no ven justamente de repente las cualidades que sí tengan esa persona con discapacidad, su competencia, para ejercer otro tipo de funciones que no sean ese tipo sencillas, ¿no? ¿Tú crees que el Estado también le falta capacitar a las personas con discapacidad? Por supuesto, y aquí hay un tema interesante. Por ejemplo, la ley dice que las personas con discapacidad tenemos derecho al acceso a la educación primaria y secundaria, dando todas las garantías para poder acceder a una educación correcta, adecuada, con las mejores condiciones. Pero sí sabes que en el Ecuador no existe nada que te facilite la educación universitaria. Con el tema de la discapacidad. Es decir, ya es libertad de la universidad si te da o no te da una beca. Y ahí entramos nuevamente en la dinámica. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque resulta ser que gran parte, yo he colaborado con un par de organizaciones sociales, un par de organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, y resulta ser que el 75% de sus socios no tienen formación universitaria, y muchísimos de ellos quisieran estudiar, pero no tienen la facilidad, ¿ok? Y entonces tú ingresas, ¿y qué es lo que te da el CONADIS? El CONADIS sí ofrece capacitación, sobre todo a nivel online, te ofrece varios cursos, pero todos son cursos sobre algo que hasta cierto punto todos manejamos, el buen trato, la discapacidad en la Constitución, el turismo inclusivo y cosas así. Pero son generalidades. No hay, bueno, había un programa hasta hace unos 4 o 5 años, había un programa en el cual sí se daban estas capacitaciones y se incorporaba al mercado laboral. Pero estos programas han ido reduciéndose en el país, ¿sí? Han ido desapareciendo. Y eso no tan solo que es contrario a nuestro derecho de trabajar, sino que además nos viola el derecho a poder ingresar al mercado laboral. Porque si tú no capacitas, ¿qué es lo que tienes? Nuevamente ese estigma de que la persona con discapacidad solamente puede ir a sacar copias, solamente puede ir a cuidar el botellón de agua, solamente puede ir a hacer lo más básico dentro de una oficina. Y no es así, no es así. Yo tengo amigos, compañeros que son abogados y que si no fuera por el ejercicio profesional propio, eventualmente no pudieran conseguir un trabajo. Yo estoy dando cátedra porque doy virtualmente, pero conseguir una cátedra o conseguir ya un trabajo en un espacio real, sí que se me ha complicado. Y mira que credenciales tengo, pero es muy complicado en este país que no te vean con ojos de hasta cierto punto lástima. Y eso es lo que hay que cambiar en la mentalidad del ecuatoriano, en la mentalidad de las personas que no viven una condición con discapacidad. Y una última cosa, mi estimado John, discúlpame que me alargue solo en este punto, pero hay que recordarles a todos los ciudadanos, que una vez que pasas los 65 años, también entras en esta categoría. Porque el adulto mayor inmediatamente entra en la categoría de movilidad reducida, que es una forma de discapacidad. Es decir, algo que la mayoría de la ciudadanía se olvida es que todos en algún momento vamos a adquirir o vamos a vivir un tema de discapacidad. Muy bien, Félix. Nos quedan 2 puntitos pequeñitos, algo un poquito más de como 1 minuto.
que me gustaría lo resuma. Una, este espacio siempre da un pequeño tiempito para que las personas con discapacidad o que trabajan para discapacidad ofrezcan sus servicios o productos. Mencionaste que tú también das asesorías. ¿Qué tipo de asesorías son? ¿A qué número se te puede contactar? ¿A qué redes sociales tienes para que las pongan a las órdenes de la ciudadanía? Y luego de ello, sí nos gustaría que cierres, como tú sabes, hay tantas noticias por afuera tan negativas, dar un pequeño respiro y dar una noticia, algo positivo, un mensaje positivo que les quieras decir a nuestra audiencia. Entonces, te dejo con ese minuto para que nos des tus teléfonos de contacto, qué tipo de servicio das y un mensaje positivo final. A ver, dos cositas rápidas. La primera, sí, doy asesorías en temas de proyectos sociales, proyectos de cooperación internacional. De hecho, de eso he vivido durante algunos años. Mi número de contacto es 3 veces 9, 86 22 11, siempre previo un mensaje. Adicional a eso, con mi esposa hemos creado una línea de jabones de glicerina porque resulta ser que este producto nos ha ayudado muchísimo en el tema de las escaras, que es una secuela muy constante que tenemos las personas que pasamos mucho tiempo sentados. Y finalmente, un mensaje positivo, no pierdan la fe, lúchenla todos los días. Este es un camino que no termina nunca, tenemos que avanzar. Muy bien, te agradezco, Félix, tu espacio. Tú tienes mi teléfono, mi celular, cualquier, algún nuevo servicio, alguna promoción que tengas de tus jabones, no dudes en pasarme tu contacto, tu promoción, para nosotros de alguna forma poder, nuestro granito de arena es apoyar con la difusión, apoyarlos, ponerlo en nuestras redes sociales y bueno, que puedas vender más que lo que finalmente queremos, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a Entonces, todos los que nos han escuchado. Enseguida volvemos con más de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Usted está en sintonía de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Y bueno, a continuación vamos con Deportes Inclusivos e Ignacio Muñoz. Así no se los menciona, que deberemos de tener la misma difusión de como tienen los olímpicos con los paralímpicos. Pero bueno, esa es otra historia que contar. Pero la vamos a contar. Bueno, y así viene. Después, o sea que se arma todo esto, vienen las adecuaciones para las personas con discapacidad. En el deporte adaptado siempre ha sido utilizado con un objetivo terapéutico. Siempre esto, en temas de deporte adaptado uno lo puede hacer. Bueno, toda disciplina se la puede utilizar en temas terapéuticos. Mucho que contar también de esto. El deporte adaptado siempre ha sido como un tema para la reducción para las personas que sufren de una o varias discapacidades. Por lo que sea cualquier discapacidad, tú puedes utilizar el deporte como tema terapéutico. Eso es lo mejor para salud, para todo. Uno de los primeros proponentes de este enfoque fue el neurocirujano. Ahí viene Ludwig Guttmann. Él fue el director del hospital de Stoke Mandeville, cerca de Londres, donde, bueno, él era alemán, que todavía la hija está viva, él ya falleció. Dice, donde se apoyaba y se trataba a los veteranos de la Segunda Guerra que estaban parapléjicos. Para favorecer la reducción de una manera lúdica, se organizaron distintos juegos deportivos. Dentro del hospital, él organizó ahí unos juegos, sillas, todo, ¿no? Para los soldados. Para los soldados que fueron y estaban con temas de amputación, por granada, por todo, ¿no? Que favorecer en distintos juegos. El netball en silla de rueda, el baloncesto en silla de rueda a partir de 1955 y el tiro con arco, entre otros, estos juegos de Stoke Mandeville
organizados desde 1948. Dieron nacimiento a los Juegos Paralímpicos en 1960. O sea, por eso le digo, el deporte adaptado se inicia primero como una actividad de esparcimiento y divertimiento para rápidamente se transformó en una actividad de competición bien establecida y reglamentada. En el 1989, el Comité Internacional Paralímpico reagrupó a todas las estructuras deportivas para competencias para personas con discapacidad. Hoy en día, ciertos deportes adaptados como el baloncesto en silla de ruedas también pueden ser practicados por las personas sin discapacidad y con discapacidad. En esta importante etapa de la integración del deporte adaptado en el deporte de categorías generales, todo aún no se ha terminado. Hay muchas personas que hoy piensan que primero en la discapacidad hay un lugar primero, pensar en lo deportivo. Siempre uno tiene que pensar en los temas deportivos, ¿no? Pensar en esas personas que se están rehabilitando y que se encuentran personas también sin discapacidad, ¿no? Todo. Hablar el deporte para personas con discapacidad también mentales también fue organizado en los años 1960 a través del movimiento Special Olympics, Juegos Olímpicos Especiales. Estos son los intelectuales que estamos hablando, ¿no? Estas comenzaron durante los campamentos de verano organizados por Eunice Kennedy. A partir del 62, los primeros especiales olímpicos internacionales tuvieron lugar en Chicago en 1968. Y así mismo vamos a estar hablando poco a poco de todos estos temas. Ignacio, qué gusto verte, qué bien que todo esté bien en tu casa y día a día sigas adelante. Vamos, te agradecemos por tu tip de deportes inclusivos, que nos da un poquito más de conocimiento de todas estas reglas que tiene el deporte para adaptado. Bien, viene Juan Carlos Gil, abogado Juan Carlos Gil, con sus tips legales. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. No es solo una entidad por ahí que otorga el carnet, otra por allá de la salud, no, es un conjunto de entidades que ustedes tienen que comprender lo que abarca esto para poder exigir en cada lugar lo pertinente. Entonces, este sistema de protección integral a nivel nacional se conforma por 3 niveles. 3 niveles que cada nivel está contemplado en varios organismos por nivel, ¿no? Por eso es algo muy grande. El primero es el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidad, encargado de la formulación, observancia y seguimiento y evaluación de las políticas públicas para los discapacitados. Un consejo. Desde ahí vienen las directrices. En el número 2 tenemos la Defensoría del Pueblo y órganos de administración de justicia que se encargan de proteger y defender la exigibilidad de derechos que crean los niveles diferentes, en este caso el nivel anterior. El Consejo con sus políticas, los otros los hacen cumplir y exigen la garantía de esos derechos. Y en el número 3, finalmente, los organismos de ejecución de políticas, planes y programas. Entonces aquí ellos cumplen en este nivel 3 lo que han pensado, todo lo que ha emitido el Consejo Nacional de Igualdad y Discapacidad. Ya lo llevan a la práctica en cada organismo diferente del Estado, llámese vivienda, el IES, salud, cuestiones de bancos, en diferentes ámbitos para todos los discapacitados. Entonces, comprendiendo esto, ya en los próximos programas podemos referirnos a cada entidad y lo que abarca. Por el día de hoy eso ha sido todo. Me despido sin antes recordarles que estoy a sus disposiciones para las consultas jurídicas de cualquier tipo, no solo de discapacidades y sin costo de consulta. Y también para los planes, para que ustedes ganen dinero desde casa en unos programas personalizados con mi estudio jurídico por interno, a los números que salen en pantalla antes de mis intervenciones. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias Juan Carlos por tus tips legales. Siempre es una importante ayuda conocer un poco más de todos nuestros derechos que tenemos como personas con discapacidad. Gracias Juan Carlos, nos estamos viendo la siguiente semana. Y como ustedes amigos, amables oyentes, una vez más gracias por su sintonía. Gracias a Telconel Latam por hacer posible llegar con este espacio hacia ustedes. Y Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Que tengan muy buenas tardes. El Sistema de Radio y Televisión de la UCSG presentó Inclusión Total, un espacio de emprendimiento y proyectos sociales.
Inclusión Total, bajo la conducción de John Ávila. Hasta la próxima.